Buenos días. Vamos a partir con nuestra ponencia en esta mesa que entiendo tiene por marco la reflexión y los aprendizajes respecto al problema de la innovación eh, pedagógica en pregrado. Lo primero, decir que yo al curso de Introducción a la Psicología, que es el primer curso estrictamente disciplinar, con el cual estudiantes de primer año se acercan efectivamente a la disciplina. Es un curso que tiene como, digámoslo así, como audiencia 120 estudiantes, es un curso con muchos estudiantes. Y a su vez eso nos ha hecho pensar tanto la transmisión de los contenidos como la organización de otros soportes y otros espacios vinculados a la cátedra, como es la ayudantía, de qué manera podemos ir enseñando, transmitiendo, digo yo, algo respecto a la disciplina, pero al mismo tiempo cómo eso que enseñamos, los otros, en este caso los estudiantes, lo pueden pensar, valorar, criticar y en algún punto también ir tomando alguna posición. Ahora, respecto a eh, el concepto de innovación, eh, pienso que habría que explicitar que es un término que a mí me resulta eh, ajeno, no es un término que yo ocupe regularmente. Y entonces me parece relevante contestar la pregunta, ¿qué significa innovar y por qué justifica, por lo tanto, estar acá en esta mesa? Eh, e innovar, en nuestro caso, tiene que ver más bien con volver a una antigua idea de la enseñanza universitaria que se basa básicamente en una profunda confianza, pienso, en que los que nos encontramos en la universidad y lo que nos encontramos en una relación entre docentes y estudiantes, eh, pese a todas sus diferencias, más aún bajo las políticas de inclusión de la universidad, en donde hay muchas diferencias de clase, de lugares de proveniencia, de intereses culturales, de género, de filiaciones políticas, etcétera. Si bien hay muchas diferencias, digo, lo que tenemos en común es una profunda confianza en saber, en que el saber es algo que nos interesa, eh, una profunda confianza entonces en que todos los que estamos reunidos en una sala tenemos ese deseo por conocer, pensar, dialogar, discutir, pero al mismo tiempo reconoce que estamos en un contexto en donde mucho de ese deseo está interferido por lógicas o por claves, yo diría que son extrauniversitarias en función de esa referencia a una universidad tal vez más clásica, ¿no? Pero al mismo tiempo está en la propia universidad, en donde el saber justamente no logra instituirse en una experiencia. Entonces, si lo ponemos de una manera más polar, lo innovador tal vez de este curso es que intenta hacer de una información que se puede encontrar en los libros, ¿verdad? Se puede encontrar en otros objetos que sintetizan justamente y hacen más digerible a veces formulaciones más complejas, hacer de eso una experiencia del saber en donde lo fundamental está puesto en el encuentro. Ahora, lo que ocurre en el aula también ocurre de otra manera fuera del aula. Entonces, primero quiero conversar sobre las condiciones del aula. Para nosotros es muy importante favorecer, digámoslo así,
encuentros en donde el principal soporte de ese encuentro sea el diálogo. Es decir, es un curso, yo pienso, de un alto calibre teórico, que instala discusiones muy específicas, propias de paradigmas de la psicología, así como grandes discusiones más generales en torno a la filosofía o la epistemología, pero que se fundamenta principalmente en un encuentro directo a través de la palabra. Es decir, es un curso que muchos de los elementos tecnológicos que han invadido, a mi juicio, las aulas universitarias, quedan fuera de este curso. Este es un curso anti-PowerPoint. Este es un curso que ocupa las proyecciones o PowerPoint en aquello que es estrictamente necesario, por ejemplo, en la presentación de un cuadro, en la presentación de un fragmento de película, pero todo lo demás está desarrollado y puesto en discusión a través del diálogo. Y en este caso, por un lado está lo que logramos desarrollar desde la cátedra y desde la ayudantía, pero por otro lado tiene un valor particular la manera en que los estudiantes se relacionan con nosotros y con lo que les proponemos pensar. Quisiera detenerme en ese punto. Es una política de este curso poder instalar una cierta escucha de lo que los estudiantes interrogan o formulan. Partimos de la base que hay muchas dinámicas culturales que se hacen carne en los relatos que los estudiantes traen en sus propias formulaciones. A veces prejuicios sociales, a veces experiencias vitales, a veces simplemente inquietudes, pero de alguna manera lo que intentamos performáticamente y de manera sistemática en el aula es transformar cada pregunta en un problema teórico de la psicología. Eso significa escuchar, eso significa traducir muchas veces y mostrar las capas que una formulación a veces muy ingenua puede tener. Otro aspecto que me parece que es importante destacar de esta relación de aula eh, es que intentamos interpelar a los estudiantes en tanto estudiantes que son parte de una comunidad universitaria, se hagan cargo de eso o no, no es el punto, que son parte también de la vida ciudadana y por lo tanto cuando estamos en esta comunidad, que es una comunidad ligada al saber, las preguntas que ellos instalan y que nosotros intentamos instituir como un gran problema teórico, son problemas frente a los cuales nosotros damos respuestas parciales muchas veces. Indicamos también que son problemas comunes y por lo tanto ellos tienen que volver sobre el texto, ellos tienen que seguir investigando respecto a esa pregunta. Las respuestas parciales que damos también muchas veces hacen uso justamente de esa comunidad y entonces desde primer año en la ayudantía y en la cátedra nosotros nombramos en qué cursos van a desarrollar con más tiempo las problemáticas que ellos están levantando. Por ejemplo, hacen preguntas respecto al diagnóstico, respecto a la anormalidad, respecto al trabajo comunitario, respecto a problemas epistemológicos. Y entonces, frente a esas preguntas, nosotros respondemos dentro de nuestras posibilidades, pero siempre dejamos abierta la invitación y la posibilidad de que ellos puedan recordar esas preguntas, trabajar esas preguntas y volver a formularlas a otros profesores. Y por tanto, el aula reconoce una cierta temporalidad en que se van a abrir futuras conversaciones en otros encuentros. En síntesis, para poder cerrar estas condiciones mínimas de los encuentros de aula, yo diría que tenemos una posición de defensa al encuentro, a la posibilidad de pensar colectivamente, a la posibilidad de pensar con otros,
a sumarnos juntos a ver cómo resolvemos un problema y por lo tanto tienen una impostura, esta cátedra, yo diría anti-neoliberal, en donde está muy instalado la vida universitaria, lamentablemente pienso, en los estudiantes, sépanlo o no, y en los académicos, sépanlo o no, en que lo colectivo pierde fuerza, lo comunitario pierde fuerza y se instalan lógicas más bien de competencia, de exitismo personal, ¿verdad? Que a mi juicio van en contra de la cultura universitaria y académica. A mí me interesa mucho recalcar que el aula es un lugar de encuentro, pero la vida universitaria también ocurre fuera del aula. ¿Dónde específicamente? Por ejemplo, la primera vez que se hizo este curso, hace 5 años aproximadamente, cuando terminó este curso y por una invitación que hicimos desde la cátedra y con los ayudantes, los estudiantes de ese curso organizaron un foro el segundo semestre, es decir, cuando ya no estábamos haciendo clase, en donde trabajaron el problema de la anormalidad. Y ellos entonces se encargaron de organizar un espacio de encuentro en donde pusieron académicos, en donde ellos hicieron una intervención de ese espacio, recuerdo, en donde ellos ofrecieron materiales que ellos mismos recogieron, haciendo entrevistas a personas en la calle en torno a la anormalidad, haciendo entrevistas a compañeros de niveles más avanzados para ver qué decían respecto a la normalidad. Y todo eso se puso en escena en este foro. Las marchas son un lugar, yo pienso, también importante en donde el aula, si ustedes quieren, se encuentra caminando en la calle, en donde entendemos que nuestra comunidad de estudiantes, funcionarios, no académicos y académicos, están siendo afectados y por otro lado deseamos mejorar, por decir así, nuestra labor social, política, cultural que realizamos al interior de la universidad para causar o devolver un bien, por decir así, a lo social. Ya hemos escuchado la exposición de María Paz y Bárbara. Eh, Quisiera referirme a cómo medir, ¿verdad? La eficacia de los aprendizajes o, para decirlo del otro lado, de la enseñanza, bajo esta modalidad innovadora, ¿no? Es para mí al menos evidente que los estudiantes, yo me atrevería a decir en un 95%, eh, manifiestan un gran interés por esta cátedra. Y eso yo lo veo en la asistencia. Actualmente tenemos asistencia libre. Generalmente la sala independiente del día y la hora está repleta. Desde que comienzan las clases hasta que se acaban las clases. Ahora, en el punto con el cual quiero cerrar, y que para mí es el más interesante, en verdad, yo creo que la eficacia de este curso, así como de los distintos espacios en donde se pone en juego el deseo, la confianza, la cultura, tiene una dimensión que es inmedible, ¿no? Es inmedible no en el sentido de que sea intangible, sino que no se puede cuantificar, no se puede expresar en una nota. Y entonces yo quisiera nombrar algunos elementos que dan cuenta del efecto, por decir así, de esta propuesta de curso. Yo pienso que el más relevante tiene que ver con que este curso busca implicar al estudiante en un problema de la psicología. Y esa forma en que el estudiante se toma de un problema y lo hace suyo, se mantiene en el tiempo y retorna a través de lo que nos comunican otros académicos. Yo pienso que la manera de medir los encuentros humanos mediados por intereses culturales aparecen siempre a posteriori y a veces después de un largo tiempo.